En esta ocasión vamos a ver el manejo básico de nuestro multímetro digital Flug. A diferencia contra el video del multímetro Trooper que vimos anteriormente, podemos ver que nuestro selector es diferente. Aquí los rangos no los trae plasmados en el selector. El selector nada más se mueve hacia la derecha, tiene un tope. Aparte que este es un multímetro un poquito más profesional para opciones distintas en la parte de electrónica. Nuestros puntos de medición aquí ya las tenemos conectadas. El color rojo en nuestro selector de volts, ohms y diodo. Nuestro cable negro en el selector de común. Aquí tenemos otros dos selectores que son para diferentes usos, para un poquito de electrónica más avanzada, simuladores, gráficas digitales, fuentes de salida un poquito más específicas las opciones. ¿Okay? Nada más movemos nuestro cable negro, estas opciones. En automático habilitamos esta salida de nuestro selector para medir miliamperes en directa o gráficas digitales para simular ya algún tipo de señales. Vamos a ver las básicas para medir voltaje, alterna, voltaje directa, corriente alterna o directa y resistencia. Los botones que vemos acá arriba. El azul nos habilita estas opciones en color azul. Las opciones que tenemos en color naranja se habilitan para lo que comentamos hace un momento de estas salidas. Al momento de cambiar este selector aquí y utilizar el selector en estas opciones de salida, se habilitan estas opciones en color naranja. ¿Sí? Los botones son de multirango, valores mínimos. Este es para medir continuidad, luz del display, valores relativos o promedios, para medir frecuencia y para mantener el valor si es que lo vayamos a utilizar de algún dispositivo que se haya medido. ¿Okay? Aquí nuestras opciones en el selector. Como primera opción tenemos el voltaje de corriente alterna. Cuando ponemos el selector aquí es para medir voltaje hasta 400 volts, creo, en este multímetro. Ahorita lo validamos. Aquí tenemos para medir voltaje de corriente directa. Este también es voltaje de corriente directa, pero tiene un rango distinto. Este es para milivolts. Este es para medir resistencia, continuidad o diodo. Aquí tenemos el símbolo del diodo. Y este es para medir corriente, ya sea alterna o directa, en amperes o miliamperes. A poner aquí el selector. En automático es autorrango. Vemos si es corriente alterna o directa. Y el rango es ya sea miliamperes o amperes. ¿Okay? Recordemos también que la corriente se mide en serie y el voltaje en paralelo. Eso es importante también para no dañar nuestro equipo o no tener lecturas falsas. Si ponemos el multímetro, habilitamos la primera opción. Vemos aquí que tenemos tres números y nuestro punto, tres posiciones, y nuestro punto decimal. El rango está en milivolts. Vemos que es un rango en automático hasta 400 volts, o sea, aquí podemos medir hasta 400 volts de alterna, ¿okay? De voltaje alterno. Si ponemos el multímetro en una fuente o en un voltaje de 400 volts o algo, aquí nos va a dar la medición. ¿Sí? En automático, aquí está el rango. Vemos la posición del selector al voltaje de corriente directa. Vemos que está una posición y luego nuestro punto decimal. El selector está en volts de corriente directa. En nuestro display está en volts de corriente directa. Está en un rango automático. Si lo movemos hacia milivolts, en automático se corre el punto decimal 3 puntos, 3 posiciones, corrigiendo. La medida igual son milivolts para voltaje directo y hasta 400 milivolts. Vemos nuestro selector a resistencia. Este selector, aquí podemos hacer tres cosas: o medir la resistencia con un rango automático. Nosotros, para medir una resistencia, únicamente nada más colocamos las puntas de nuestro multímetro
en los alambres de la resistencia y en automático nos va a dar el rango en ohms en nuestro display. Si el display está muy oscuro, recordemos que el botón de power de la luz del display es este. Aquí lo encendemos, aquí lo apagamos, ¿sí? Si queremos medir, aquí vamos a encenderlo para que sea un poquito mejor. Si queremos medir la polarización directa o inversa de un diodo, aquí dejamos el selector. Únicamente nada más presionamos el botón azul. Vemos cómo habilitamos en automático el símbolo del diodo nos aparece. Entonces aquí nuestras puntas, dependiendo cómo las coloquemos, si en polarización directa o inversa del diodo, nos va a dar el valor aquí indicado, ¿sí? Este dibujito que tenemos aquí es para medir continuidad. Se deja el selector donde mismo, únicamente habilitamos la continuidad aquí o la deshabilitamos. Si nosotros vamos a medir continuidad en un cable, si queremos medir si un cable tiene continuidad, vemos cómo pegamos las puntas aquí, no suena, sin embargo tenemos medición. Vamos a presionarlo. Vamos a quitar el selector de diodo, ahora sí. Habilitamos la bocina, lo que es el bip que le llamamos. Si juntamos nuestras puntas, tiene que sonar, ¿vemos? Ahí, quitamos las puntas, las juntamos, suena. Las quitamos, las juntamos. Este es para medir continuidad en los cables. Entonces, si nosotros queremos medir inclusive si un fusible está funcionando, en los dos extremos del fusible debe emitirnos este sonido. Para medir corriente, ya sea alterna o directa, en este modelo de multímetro, colocamos el selector en esta parte. Vemos que aquí en automático nos da desde miliamperes, pero dependiendo cómo lo conectemos o qué corriente estemos midiendo en serie, nos va a dar el valor en automático aquí. Recordemos que tiene autorrango. Si le presionamos en el rango no hace nada, ¿sí? Entonces esto sería todo. Esperemos que tengamos más avance con más videos. Gracias.